Felipe Miramontes es escritor e investigador autodidacta, interesado en temas de psicoterapia, filosofía e historia. Desde pequeño se interesaba particularmente por las biografías de sus personajes dilectos. Desde estos intereses escribió 2 libros sobre análisis existencial y logoterapia. Su asombro por las experiencias de los seres humanos lo llevó a estudiar primero psicología y después psicoterapia. Su enfoque de trabajo en psicoterapia es desde la biografía existencial. Gusta de viajar y asombrarse con los lugares y la música. Tiene al menos una docena de libros esperando ser escritos. Por último, está conformando una biblioteca personal para sentirse en cercana compañía junto a sus autores, compañeros de viaje. Felipe, muchas gracias y adelante. Gracias, Gastón. Bueno, buenos días, Buenos Aires, ¿cómo están? ¿Cómo está su corazón el día de hoy? Han sido unas jornadas bellísimas y todavía faltan muchos encuentros. Quiero agradecer primero que nada a Claudio y a FUCLAE por la invitación, por dejarnos estar acá y por todo el trabajo que tiene esto detrás y todo lo que nos ha venido nutriendo, ¿no? Hace rato Claudio decía que bueno, las cosas terminan y van dejando un vacío o un hueco. Yo diría que afortunadamente así es. Un poco para entrar en tema de lo que voy a hablar, voy a citar al poeta que dice: somos una especie en viaje. Si quieres que algo muera, déjalo quieto. Si en algún momento este congreso se extendiera mucho tiempo más, seguramente perecería por sí mismo. Entonces, qué bueno que hemos tomado la decisión de hacer este viaje y qué bueno que también ha terminado. O está terminando, todavía no. Hay algo que nos está prometiendo Claudio y de lo cual no ha querido hablar desde ayer, del FUCLAE Kids, entonces parece que viene una buena sorpresa. Quiero dedicar esta conferencia a mi viejo, que ha cumplido años antier, y bueno, hice una videoconferencia con él, cosa que nunca hago, y tenía una cara de felicidad que no cabía en él, y eso me puso a mí muy feliz, saber que está disfrutando de sus 70 años. Ayer, dentro de todos esos encuentros lindos que tenemos, alguien me decía una frase y decía: estar acá es cuando uno cae en cuenta de por qué ha elegido lo que eligió, ¿no? De por qué ha elegido estar acá, ¿no? Estar acá es eso precisamente. Quizá venir a decidir nuevamente, decidir por este camino de la logoterapia, el análisis existencial y la humanidad. Bueno, les voy a platicar un poquito. En realidad, yo sé lo que quiero decir en esta conferencia, solo que no sé cómo lo voy a decir, no sé qué eco va a generar en ustedes, y creo que esa para mí es una buena metáfora del viaje, ¿no? La conferencia se llama La Noodinamia, como un viaje existencial de un ser humano demasiado humano, y un viaje es precisamente eso: abrirnos al asombro de saber qué es lo que vamos a quizá elegir, a dónde queremos ir, pero no saber cómo lo vamos a vivir. Si yo hubiera planeado segundo a segundo y calle a calle lo que me iba a pasar en Buenos Aires estando acá esta primera vez, seguramente no habría vivido todas las otras cosas que no había pensado que sucederían acá, ¿no? Una de ellas, a la que yo hago mucha referencia porque me gusta y es parte de la metáfora del viaje, es el perderse, ¿no? Perderse es parte del viaje. Quien no se ha perdido no ha viajado, ¿no? Quien no se ha perdido quizá es porque no se ha arriesgado y es porque trae un mapa en la mano. Entonces, bueno, aprovecho para decir que esta conferencia no es una guía de viaje. Acá no vamos a encontrar respuestas acerca de cómo vivir existencialmente o cuál es la manera mejor de viajar.
quizá vamos a encontrar interrogantes y vamos a encontrar algunas vivencias compartidas por ahí, pero no es una guía de viaje. Quizá debiéramos desconfiar de quien nos dicen cómo deberíamos vivir, porque en realidad lo que nos están diciendo es: desde mi manera de vivir, esta es la buena manera y tú tienes que seguirla, ¿no? Y entonces ahí nos perdemos de hacer la experiencia propia del viaje, ¿no? Voy a decir mucho esta frase que es de Gabriel Marcel, que es hacer la experiencia de, ¿no? Que es, en todo caso, una experiencia encarnada y concreta. Entonces, bueno, parte de esta propuesta es dar continuidad a algo que yo llamo el trabajo con la filosofía, en este caso con la propuesta fundamental de la logoterapia y el análisis existencial para la vida cotidiana, ¿no? Convertirnos en filósofos de nuestra propia existencia. Y bueno, si la logoterapia y el análisis existencial sostienen que somos buscadores de sentido, eso quiere decir que estamos en constante movimiento, que estamos yendo constantemente de un lugar a otro, de un lugar al que quizá no pedimos llegar y vamos hacia otro lugar hacia el cual no sabemos cómo es. Sin embargo, la tesis que yo quiero compartirles acá es que precisamente como somos buscadores, entonces nuestra humanidad más profunda la encontramos en ser y estar constantemente de viaje. Para la logoterapia y el análisis existencial hay una categoría que podría encerrar muy bien este movimiento, que es la noodinamia, ¿no? Aquel movimiento entre el ser y lo que debo llegar a ser. Ese es el viaje fundamental al que me quiero referir hoy, porque ese viaje lo hacemos muchas veces todos los días. La invitación para esta conferencia al final es que quizás seamos conscientes de que somos esos seres viajeros. Pero bueno, ya vamos a llegar allá. Les pregunto, ¿qué viajes han marcado tu vida? No me refiero a geografías, me refiero a las decisiones que has tomado y hacia dónde te han llevado. Porque el boleto, el ticket de viaje es la respuesta que doy al momento. ¿Qué respuestas he dado? ¿A qué lugares he viajado? Eso implica recorrer un camino entre el ser y el sentido. Como ya decía, esa categoría frankliana es la noodinamia. Y esa categoría, curiosamente, empata, o podemos hacerla empatar, con dos autores, con Kierkegaard, cuando habla de la existencia como el modo de ser del ser humano, y también con Karl Jaspers, cuando él habla del existence, tratando de poner rostro a cada vivencia y a cada ser particular, no tan general como lo hacía Heidegger con su propuesta del Dasein. Yo tengo la impresión que cuando Frankl habla de existence análisis, creo que habla más cercano a Jaspers que a Heidegger. Bueno, entonces, quizás si hubiésemos buscado otro título para esta conferencia, podría llamarse La existencia como metáfora del viaje o El viaje como un modo de ser existencial, cuyo nombre es noodinamia, como ya había dicho hace rato. La noodinamia, para definirla de diccionario, Frankl la plantea como el campo de tensión polar entre el ser y el deber ser, entre el ser y el sentido que espera ser cumplido por él. Imagínense dos polos opuestos a manera de una cuerda tensada en el aire.
en un lado está el lugar de partida y en el otro está el lugar de llegada. Pero es un lugar al que llegamos para volver a partir. Eso quiere decir noodinamia, eso quiere decir el viaje. Podemos continuar con esta metáfora y llevarla hacia el infinito, o más bien hasta que dejemos de ser o hasta que nos muramos. Sin embargo, en lugar de hacerla lineal, podemos tomar un poco la metáfora de Claudio de alguno de sus libros, de La vida fugaz, yo lo vi creo por allí, que en lugar de hacerlo lineal, lo hiciéramos una especie de espiral abierta hacia arriba, hacia la trascendencia. ¿Por qué? Porque el viaje no termina cuando hemos muerto. Me voy a reservar una conclusión que tenía por allí que estuve a punto de decir ahorita. Fíjense. Escojo noodinamia como metáfora del viaje porque, a mi parecer, es uno de los conceptos franklianos que encierran mucho de su antropología filosófica. En la noodinamia podemos encontrar la conciencia, los valores, la libertad, la responsabilidad, la voluntad de sentido, la responsabilidad, la autotrascendencia, el autodistanciamiento y particularmente hoy me voy a referir a dos cosas más. En la noodinamia podemos encontrar el amor y la angustia. Hay algo que me interesa particularmente y es el hecho de que el tema de la angustia existencial como tal yo no lo he encontrado tan desarrollado en Frankl. La menciona, pero creo que falta desarrollar allí. Y falta no porque no la haya conocido, Frankl la tomaba en cuenta, solo que él le daba mayor peso a otro aprendizaje. Ahorita vamos a entrar en estas dos categorías. Bueno, les decía, imagínense esa cuerda tensada. ¿La pueden ver? Bueno, para quien no la pueda ver, les voy a hacer la referencia a una de mis películas favoritas. Desafortunadamente he venido descubriendo que pocas personas la conocen o la han visto. A lo mejor han visto la 1, pero la 2 no. El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, en donde él trata de buscar a la que vuela. En la parte 2, voy a hacer un spoiler, Juan Pablo, ni modo, pero espero que la vean quien no la ha visto. Cuando Oliverio busca a la que vuela, la encuentra en la figura de una equilibrista de circo. Y entonces ella lo invita a un viaje y le dice, para poder estar juntos tienes que subir esa cuerda floja, caminar, que yo te voy a esperar del otro lado. Si tú llegas al otro lado, estaremos juntos. Oliverio, que no le temía a los retos, se sube, pero se cae. ¿Por qué? Porque él no sabía caminar en una cuerda floja. Sin embargo, lo intenta, se desespera, llora, se enoja con la chica porque se ríe de él cuando cae. Afortunadamente había red, pero en la existencia no hay red. En la existencia caminamos y nos caemos y nos levantamos y volvemos a caminar. La trama tiene que ver con la relación que se empieza a construir entre él y ella, con dos figuras que están en el circo aplaudiendo todo el tiempo, viendo a ver a qué hora se caen sin la red. Para Oliverio, la figura es la muerte. Para ella, la figura es el muerte, como una figura que está allí constantemente en todo viaje. Esta chica parece que había pasado por alguna situación difícil y de repente empieza a ver nerviosamente que Oliverio no deja de intentar. Y como no deja de intentar, está cercano a cruzar la línea. Hay ahí un enfrentamiento con el tema de ¿tomo el viaje o no lo tomo? Y al final
en la experiencia sucede algo que es interesante, porque ella ya no lo espera al otro lado de la línea. Ella camina a la mitad de la línea y le dice: encontrémonos allí. Yo también voy a tomar el riesgo. Yo también voy a viajar activamente y no solo pasivamente. Yo también voy a hacer algo para que estemos juntos. Y entonces, véanla para que vean qué pasa. Esta escena la podemos ejemplificar con una ecuación que Frankl nos planteaba como la psicoterapia es igual a X más Y, lo cual vale también para la logoterapia y el análisis existencial. Eso quiere decir que la logoterapia se centra en la personalidad única y particular del terapeuta y la personalidad única y particular del paciente. La importancia de lo que estoy tratando de compartir acá no está en la X o en la Y, está en el signo de suma, que por llamarlo de alguna manera le voy a poner encuentro. O si lo llamáramos con Jerónimo, sería el I, la Y que une. Entonces, en el viaje no vamos solos, no vamos solas. Quizá no nos damos cuenta, pero hay alguien que nos despide, hay alguien que nos espera y sobre todo hay muchas personas que nos vamos encontrando en el viaje. Personas a las cuales podemos conocer y también, afortunadamente, personas que van apareciendo en el viaje. Personas que no sabíamos que existían, ¿no? Quiero plantear que hay un par de formas, hay más, pero yo quiero referirme a dos, de volverse viajero, ¿no? No tiene ninguna connotación moral, simplemente es descriptiva. De hacer el viaje. El viaje lo podemos hacer de dos maneras, siendo turista o siendo viajero. Para resumirlo muy concretamente, el turista va a ver lo que va a ver. El viajero ve lo que está viendo. Una manera nos pone en viaje quizá de manera más cerrada. La otra, la del viajero, nos pone en viaje en apertura. Nuestra existencia es un viaje en apertura a lo desconocido y entre ello a la trascendencia. Y cada quien decide cómo viajar. Les dejo otra pregunta. ¿Cuál es tu disposición al viajar? ¿Cuál es la manera que tienes de llegar a tus citas existenciales? A tus citas a ciegas. ¿Cuál es tu disposición afectiva? Continuando con las metáforas, hay dos elementos que nos acompañan en el viaje. Ya los mencioné hace rato, la angustia y el amor. La angustia, si podemos quizá describirla un poco con Martin Heidegger, es aquella angustia ante la libertad, ante la finitud, ante la nada, ante el ser posible. Y eso es algo que llevamos en el viaje. Pero también, del otro lado, hay otro autor importantísimo para Viktor Frankl que se llama Max Scheler. Y Viktor Frankl sigue más esta postura de Max Scheler que la de la angustia de Martin Heidegger. Max Scheler dice que la angustia es un dato vital y ese dato vital lo compartimos los seres humanos con los animales. Entonces, el punto de referencia no está allí. Max Scheler pone el punto de referencia en el amor, porque dice que el amor es el acto originario del espíritu. Con lo cual, podemos también ver que el amor, al ser acto, implica una respuesta, una, valga la redundancia, una actitud. Implica movernos hacia. Bueno, no vamos a discutir acá quién tenía más razón, si Heidegger o Scheler. Lo que sí
Bueno, Juan Pablo votaría por Heidegger 100%, pero no, Juan Pablo, no estamos votando ahora. Vamos a tomar ambas situaciones como parte de nuestro equipaje, la angustia y el amor. Caray, ¿ya? Ok. Bueno, el amor, desde mi punto de vista, es aquel que nos va a acercar hacia los valores y hacia la realización de sentido. Y la angustia nos va a acercar a la esperanza. No es el amor el que nos acerca a la esperanza, es la angustia precisamente. Entonces, si tenemos estas dos pertenencias en nuestro equipaje existencial, vemos que la noodinamia es un constante devenir, un cambio, un ir cambiando constantemente. Entonces, la noodinamia, a final de cuentas, es una constante oposición al que soy para llegar al que debo ser. Entonces, como viajero, esto que soy tiene una finalidad, es finito. ¿Para qué? Para dar paso a lo que voy a llegar a ser. Como viajeros, nos encontramos en las calles de la existencia, en los cafés, en el jardín, en el bus, o en el tren o en avión, ¿no? En las alturas de la existencia humana. Sin embargo, como decía hace rato, en los viajes existenciales no vamos solos. Hay una frase que dice: nadie es más que el otro o la otra, pero sí es menos sin el otro o la otra. Ese otro y esa otra quizá nos permitan ser él o la misma persona a lo largo de nuestra vida, pero también nos invita a no ser lo mismo. Somos el mismo, pero no somos lo mismo. Y ahí está el constante devenir. A final de cuentas, hay una perspectiva de las culturas mayas del sureste mexicano y también de Guatemala, Belice y Honduras. ¿Reconocen la cultura maya, las pirámides, el calendario, el fin del mundo en el 2012? Bueno, hay una postura acerca de la vida del ser humano, la existencia y la noodinamia, que dice que lo importante no es morirte y lo importante tampoco es amar, sino que cuando vuelvas a la tierra de donde fuiste arrojado, tus restos sean nutritivos y para que en esta tierra sigan germinando otras mujeres y otros hombres. Hombres y mujeres del porvenir, es decir, de hoy. ¿Qué impacto voy teniendo en mis viajes para las personas que vienen viajando detrás de mí o junto conmigo? Bueno, finalmente, si reconocemos nuestra humanidad como una humanidad viajera, si tomamos conciencia de nuestra noodinamia, quizá podemos también tomar conciencia de la actitud con la que vamos a realizar el viaje. Y como estamos viajando en constantes citas, quizá también desarrollemos un mejor rostro y un mejor corazón para cuando lleguemos a esas citas, ¿no? Ya había dicho yo que no sé cómo voy a llegar ni cómo voy a hacer las cosas, pero sí voy a poner mi mejor disposición para estar allí, ¿no? Voy a llegar siendo la mejor persona que puedo ser para comenzar ese viaje que me va a implicar otros viajes. Bueno, sobre todo porque no sé si ese viaje también va a ser el último. Pero como ya decíamos que el tema de la muerte no es lo importante, sino qué germina de mí después de la muerte. Bueno, la noodinamia o el reconocimiento de ella, entonces, es solo el primer despertar. Es la toma de conciencia y el reconocimiento de nuestra dialéctica existencial entre ser y deber ser,
mi ser y el sentido que espera ser cumplido por mí. Es el primer reconocimiento. Si yo reconozco eso, quizá voy a poder elegir cómo quiero ir caminando. Hay una anécdota que a mí me conmueve mucho en un documental de Buenavista Social Club. ¿Lo vieron? ¿No? La historia de cómo descubren o hay un encuentro con los músicos cubanos que en realidad nadie conocía sino dentro de la isla y unas pocas personas fuera. El director en realidad no había ido a Cuba a viajar con ellos, no había ido a grabarlos. Gracias. El director había decidido hacer otro viaje y había ido a hacer grabaciones de campo a África, pero por alguna razón ese viaje se malogró y regresó, y en lugar de regresar a Estados Unidos cayó en Cuba y de repente abrió el oído musical y le comenzaron a contar que había unos músicos, unos viejos en aquel momento, que habían hecho una época en Cuba a la hora de tocar ese tipo de música. Y entonces él lo primero que preguntó es: ¿siguen vivos? Porque si siguen vivos, quiero que nos reunamos acá porque los quiero conocer y quiero tocar con ellos. Fíjense qué atrevimiento y qué arrojo de este músico estadounidense. Quiero tocar con ellos. No sabía quién era, no sabía quiénes eran, pero sabía quién era él. Y a partir de allí comenzó toda la odisea para el resurgimiento, el reconocimiento, el rescate de una música con la cual podemos deleitarnos hoy. En una entrevista que sale en el documental, este músico dice: este es el momento para el cual yo me había preparado toda mi vida. Obviamente no sabía que ese momento iba a llegar, pero si ese momento hubiese llegado y él no hubiese estado listo, ni él, ni los músicos cubanos, ni el mundo entero hubiera podido escuchar lo que hoy podemos escuchar. Con Pai Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo, etcétera, etcétera. Estoy seguro que alguien acá ha bailado por lo menos una vez con esa música y se ha deleitado. Bueno, para finalizar, una pregunta entonces. ¿Cómo vas a vivir tu disponibilidad afectiva para tu próximo viaje que comienza en este momento? Bueno, ya se acabó y ahorita empieza otro. Y otro, y otro, y otro. La noodinamia es una constante apertura frente a las preguntas de la vida. Y según Frankl, esas preguntas nos llevan a buscar sentidos. Yo les dije que no era una guía de viajes, pero me voy a permitir 2 consejos de viajero a viajero. Bueno, en realidad ni son míos. Dice el chamán: cuando tengas que elegir entre 2 caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino que tiene corazón no se equivoca nunca. Ahí está la conciencia intuitiva. Y el segundo consejo es: entre el ser y el ser posible, el ser y el deber ser, usa el amor como un puente. Y gracias por venir.